amigas, hace unos días me llegó una invitación y leo, dice, el Museo de los Niños está de fiesta porque cumple 25 años. Y lo que vino a mi cabeza inmediatamente fue Gloria Bejarano de Calderón, la ex primera dama de la República, que tomó en sus manos, dentro de un contexto que ella nos va a decir ahora, ¿verdad? Convertir una de las mazmorras más horribles que había en esa maravilla que disfrutan los niños de Costa Rica. Y yo dije, ahora que la gente ni conoce, no sabe cómo son las cosas, yo creo que doña Gloria merece que la escuchemos a ver cómo ve el museo 25 años después. Y además le dije, con las hijas, los nietos, quienes la puedan acompañar, porque es una feliz abuela y era una feliz mamá también, y supongo que sí, esa relación especial con los niños, pues la llevó a tener también esa sensibilidad para quitar algo malo y construir eso que construyó. Gracias, doña Gloria. Muchísimas gracias a usted, doña Amelia, por acompañarnos aquí en casa. Hoy pudimos reunir solamente 2 de los 9, pero los Bien. futbolistas andan jugando fútbol, los otros están en los Estados Unidos y el chiquitillo yo creo que ya lo durmió el papá para no cuidarlo. ¿Qué piensa cuando ve que son 25 años, doña Gloria? Mire, me parece increíble porque desgraciadamente aquí muchos de los proyectos que se hacen, buenos proyectos, de pronto se apagan y no se sabe por qué. Y el país invierte mucho talento, además de los recursos, porque los proyectos demandan de la participación, del intelecto, del ingenio, de la imaginación de mucha gente, además de la búsqueda de recursos financieros para llevarlo a cabo. Y es triste que los proyectos no se consoliden y no se mantengan en el tiempo. De las cosas que yo le doy gracias a Dios es que el museo haya seguido creciendo, se haya consolidado, cada día tenga una mayor proyección, que estemos evolucionando e innovando constantemente, y yo creo que eso es lo que le da permanencia. Porque si bien es cierto, la gente lo conoce como el Museo de los Niños, es un complejo cultural que tiene en desarrollo, bueno, en actividad, la Galería Nacional, el Museo Histórico Penitenciario, el Auditorio Nacional. Recientemente se inauguró el Museo Histórico Penitenciario, el anfiteatro y el centro de actividades. Entonces, es un complejo cultural en el que, si bien todas las instancias trabajan en forma individual, cuando hay un evento importante, todas se juntan. Entonces, eso nos da una gran versatilidad, nos da la oportunidad de contar con personal que tiene diferente formación, porque tenemos ahí, por ejemplo, a doña Elizabeth, que es la directora de la galería. Entonces, cuando necesitamos asesoría en cuestiones de arte, ahí está doña Elizabeth. Si necesitamos tecnología, ahí está el departamento tecnológico. Si necesitamos hacer escenografía, está museografía. O sea, esa versatilidad de los diferentes proyectos le da al mismo tiempo una riqueza para poder seguir avanzando en nuevos temas, en nuevas actividades. ¿Cuál fue esa primera idea que le dio vida a todo esto? Vea, tal vez es remontarse muy, muy atrás. Cuando yo me vine a vivir a Costa Rica, Amelia, yo tenía 20 años. Y cuando le di el sí a Rafael Ángel, de pronto después me agarró un susto terrible, porque yo no conocía Costa Rica. Y mis padres, donde me vieron tan asustada, me dijeron, mire, mijita, no se preocupe, usted tome la decisión que quiera tomar. Eso sí, si usted decide irse para Costa Rica, usted va a tener muy claro que de allí en adelante no va a olvidar sus raíces, pero los ticos van a ser su gente y Costa Rica va a ser su pueblo, su tierra. Y usted va a tener que llegar a conocerlo para identificarse y ser feliz ahí. Usted va a ser feliz a la par de Rafael Ángel. Con esa idea me vine y empecé a recorrer el país con Rafael Ángel. Y eso me permitió ir adentrándome en el ser costarricense, en su cultura, en sus sueños, en sus anhelos, también en los grandes vacíos que iba encontrando yo a lo largo de no sé cuántos años de campaña política, porque vivimos en una campaña eterna durante muchos años. Entonces, cuando ya llegamos a gobierno, yo tenía una idea muy clara. Yo quería hacer un espacio para los niños,
un espacio relacionado con la educación, porque la gran aspiración del costarricense siempre ha sido y será educar mejor a sus hijos. Entonces, yo venía con la idea de hacer el Museo del Juguete. ¿Y por qué el Museo del Juguete? Bueno, porque yo decía que a través del juego y a través de la evolución de los juguetes, uno puede descubrir mucho de las personas. La forma como se relaciona, la tolerancia, la paciencia para esperar su turno, el compartir. Había muchos elementos interesantes. Iba yo encaminadísima en eso, ya habíamos iniciado gobierno y todo, y en eso me mandan para Venezuela. Voy a Venezuela a una reunión de primeras damas, y yo siempre he dicho que Dios me puso un folletito ahí que decía Museo de los Niños, y yo dije, ¿y esto qué es y cómo se come? Bueno, a partir de ahí logré que me llevaran a verlo, me maravillé. El Museo Venezolano era una cosa espectacular, las exhibiciones eran algo increíble. Aparte, aprendí mucho. Muchas cosas que a mí me habían quedado vacíos desde el colegio y de la escuela, de pronto decía, mira, si esto sí era como funcionaba. Entonces, ya yo de regreso dije, esto es lo que quiero, esto es lo que vamos a hacer. Y el día que yo le hablé a Rafael Ángel me dijo, está bien, pero no hay plata. Nunca hay plata. Suena pero conocido. veamos a ver cómo podemos, a dónde se hace. Ahí surge la idea a través de uno de los ministros de don Orlando de ir a la penitenciaría. La oposición un poco grande de que fuera usarse la penitenciaría. Surgen las ideas de, bueno, si no te sirve, lo tiras hasta el terreno. Pero ahí viene otro elemento. Mi raíz en México, uno no tira las edificaciones, uno las restaura. Les digo que aparece una piedra y le hacemos un monumento, porque ya esa piedra algo nos dice del pasado. Entonces, cuando yo llegué a la penitenciaría y vi aquel lugar tan espectacular, porque era espectacular, a pesar de que olía feo, de que los árboles crecían en las paredes, de que se abrían las puertas y salían murciélagos, serpientes, ratas, aquello era una cosa espantosa, pero el lugar era hermoso. Entonces, cuando lo empecé a caminar, todo aquello que yo había ido aprendiendo a lo largo de los años del tico y de sus carencias, comenzaron a tomar forma. Yo dije, aquí me cabe el Museo de los Niños, pero estos galerones, por Dios, aquí lo que se está cayendo es una galería. Una galería. Costa Rica no tenía una galería nacional, teníamos el museo, pero las colecciones eran permanentes. Había galerías privadas, pero muy pequeñitas. Entonces, por ejemplo, se quería hacer la Bienal de Escultura y no había dónde mostrar aquellas obras monumentales de nuestros artistas. Yo dije, aquí cabe la galería. Paso por las celdas y veo aquellos grafitis y dije, algún día aquí vamos a hacer un museo que cuente la historia de la penitenciaría. Y donde estaba la primera comisaría era donde se había caído uno de los galerones en el terremoto, creo que fue del 10 o del 10, no, del 18, en 1918 se cayó. Y yo dije, eso de por sí es un tuborero, ahí vamos a hacer un auditorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente teníamos el Teatro Nacional, que recibía espectáculos muy selectos, con toda la razón. Y teníamos el Melico, que era un cine, no había sido hecho para teatro. Entonces dije, ahí vamos a hacerlo. Y ya cuando iba a salir, digo, y algún día en ese hueco voy a hacer un anfiteatro. Bueno, 25 años después lo logramos. Bueno, pero cuando usted se sentó y le dijo a Rafael Ángel y al equipo de trabajo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y ya le habían dicho que no había plata. Bueno, no, es que el problema muchas veces es que nos frenamos cuando decimos, no hay plata y se acabó el proyecto. No hay plata, pero hay recursos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, le digo, para empezar, tengo que empezar por limpiar el lugar. Había que empezar por limpiar. Entonces, ¿a quién llamo? Dije yo, lo más fácil. Movimiento Nacional de Juventudes, bomberos, llegaron a manguerear, llegaron a limpiar, pero estaban los zacatales, los ladrillos estaban tirados, había que cortar maleza. Entonces me quedo pensando, ¿y qué están haciendo los privados de libertad? Entonces llamo a Elizabeth Odio. Eli, ¿qué están haciendo los privados de libertad? Nada. ¿Vos crees que los de mínima pueden ir a limpiar la Penny? Y se fueron para la Penny y empezaron a limpiar y a limpiar y a limpiar, pero se los llevaban a mediodía. Entonces un día llego y me dice uno, estamos felices, doña Gloria, porque por lo menos salimos. Ah, bueno, qué dicha. Y ya me contaban historias de unos que habían estado allí, no sé qué. Dice, mire, si usted nos consigue alguito,
y un poquito de comida, capaz de que nos quedamos todo el día. Y yo dije, comida, ¿quién tendrá comida? Entonces dije, nada, el IMAS tenía bonos alimentarios. Entonces llamo a doña Roxana Víquez y digo, Roxy, ¿vos querés que nos puedan dar unos sacos de comida? Sí, pero todo está crudo, yo no te puedo cocinar nada. Bueno, ¿quién lo puede cocinar? Hombre, si allí está la primera comisaría y allí tienen una cocina, pues llamemos a don Luis Fishman. Luisito, mire, ¿usted cree que nos van a cocinar allí para...? Pero los presos no pueden entrar ahí porque ahí están las armas de la... Lo que vos querás, no entran, pero que les cocinen allí y se les da de comer donde están limpiando. Y el salario, dije yo, salario. ¿Cómo le consigo yo salario a esta gente? En eso me acuerdo. El Ministerio de Trabajo tenía un programa que se llamaba Auxilio Temporal de Empleo. Entonces llamo a don Carlos Monge. Carlitos, yo te podría mandar una lista de gente que no tiene trabajo ahorita, que están haciendo un trabajo muy bueno, son gente que califica dentro de los requisitos. ¿Vos crees que les podés conseguir por lo menos un sueldito? Sí, claro, mándame, vamos a ver si se puede, no sé qué. Y se les consiguió salario. Se empezaron a hacer las cosas buscando los recursos donde los hay. Hoy no se puede hacer nada de eso. Después necesitábamos arquitectos, ingenieros, planificadores, maestros. Y el Estado tiene gente muy preparada. Dentro de los funcionarios públicos hay gente muy capaz que van, se preparan, hacen maestrías, hacen doctorados en muchísimos campos. Y están sentados a veces atrás de un escritorio sin hacer nada. Entonces le pedí a cada uno de los ministros que me seleccionara la gente que se necesitaba. Y empezamos a trabajar los planos. Empezamos a trabajar el proyecto. Como al año, le digo, bueno, ¿y cuándo empezamos? Hay que hacer los planos. Le digo, ¿cómo que hay que hacer los planos? ¿Qué hemos estado haciendo? Me dice, bueno, hemos estado estudiando, ya se midió que la prisión tiene suficiente resistencia, que no hay problemas, no sé qué. Le digo, bueno, los planos los quiero ya. Entonces le digo, mire, en un mes me le van a llevar a don Rafael los planos del castillo. Y al mes siguiente los otros planos. Y al mes siguiente todo. Entonces empieza a moverse toda una dinámica muy interesante porque la gente empieza a darse cuenta que el proyecto iba en serio. Que eso era lo que no se creía. La gente... Muchas veces a los funcionarios públicos los criticamos, pero los ponemos a hacer proyectos que nunca llegan a realizar. Entonces la gente también se cansa. Entonces cuando ya vieron que que sí iba a hacerse, necesitábamos una forma ágil de ejecutar el proyecto. Nos quedaban menos de 3 años, mucho menos, como 2 años y medio, nos quedaban para poder para poder terminar el gobierno. Entonces, doña Elizabeth Odio me ayuda a crear un convenio en el cual la Fundación Ayúdanos para Ayudar se hacía cargo de la administración del proyecto. Llamamos a la Contraloría General de la República, que pone todas las reglas del juego para que todo se ejecutara estrictamente apegado a lo que dijera la Contraloría. Y a través de la Fundación se hace la contratación. Llegamos a tener 3 empresas constructoras en forma simultánea que estaban desarrollando el proyecto, la parte arquitectónica, la parte de ingeniería, mientras había otro equipo con 2 museólogos, los 2 únicos museólogos que teníamos graduados en el país, don Eduardo de Valladorita, que habían viajado a México a ver el proyecto. México estaba paralelamente haciendo el proyecto del Museo de los Niños igual, para ver cómo funcionaba. No sabíamos ni cómo funcionaban los museos interactivos. Uh-huh. Y toda esa gente, el departamento el Ministerio de Educación, o sea, todos los ministerios se fueron involucrando de forma tal que se hizo un equipo extraordinario de gente que ya cuando hubo necesidad de empezar a buscar plata, ya había pasado tiempo, el gobierno ya se había recuperado, porque recordemos que Rafael Ángel recibe una situación económica peor que la que se recibió ahora, una crisis económica terrible, con un déficit terrible, no había divisas, no había nada. Y ya para ese entonces ya estábamos en recuperación, y donde la gente empezó a ver que el proyecto sí se iba a realizar. Yo llevaba a los empresarios,
y los empresarios empezaron a unir al proyecto. Entonces, no siempre hay que contar con la plata en efectivo el primer día. Hay que buscar los recursos. Y este país, doña Amelia, tiene recursos extraordinarios y muchas veces desperdiciados. Si usted acaba de poner la radio o la televisión y dice, ¿qué es eso que estoy oyendo? ¿Quién es esa señora? Doña Gloria Bejarano de Calderón Fournier, ex primera dama de la República, que oyeron cómo trabajó para lograr un sueño que hoy es una hermosa realidad, que ya tiene 25 años, mayor de edad y en funcionamiento Y en perfecto. funcionamiento y crecimiento. Y haciendo el esfuerzo porque todos los niños de Costa Rica de una u otra forma lo conozcan, que ese es otro programa muy lindo, ¿verdad? De llevar niños de todas partes a que conozcan el Museo de los Niños. Exactamente. El día de ayer recibí la buena noticia, ya llegó el visitante 8 millones. Fíjate. En 25 años, solo en el Museo de los Niños, lo han visitado 8 millones de personas. Ha habido 8 millones de visitas. Eso sin contar la gente que va a la galería, al auditorio, a todo lo demás. O sea, esa es otra contabilidad. Porque recordemos que el museo atiende diferentes poblaciones. Y eso es una cosa muy linda, porque tenemos el sector artístico donde se ha apoyado mucho a los artistas, obviamente los consagrados, pero también tratamos de impulsar a aquellas personas que se están iniciando. Niños. Hemos tenido exposiciones de la gente, por ejemplo, de los privados de libertad, que hacen terapias de artes plásticas, escuelas, colegios, de artistas que están iniciando. En el auditorio se hace toda clase de eventos. Tenemos eventos propios, eventos importados, eventos que se alquile el lugar, porque sí necesitamos financiar el centro. Tenemos 211 funcionarios. Sí, oiga. Con 211 funcionarios y bueno, hay mucha actividad constante. Y en continua evolución, ¿verdad? Porque ahí están cambiando. Yo he ido como 3 veces, me encuentro algo nuevo, mucho nuevo siempre que voy. ¿Por qué quería que estuviera alguien de su familia? Y sobre todo sus hijos o sus nietos, porque esa preocupación que usted estuvo, la realidad la hizo entre tanto, ¿verdad? Criando hijos, atendiendo lo que le correspondía como primera dama, ¿verdad? Y siguió y lo sostuvo, se hizo absolutamente sostenible. También es algo que no pasa en Costa Rica y que hasta mucha empresa privada tiene medio camino que volverse para atrás. Eso se hizo sostenible y llegó y es abuela y resulta que están involucrados los hijos, están involucrados los nietos y usted está feliz de poderle haber dado a Costa Rica eso. Porque la historia a veces no demuestra de verdad lo que una persona con la camiseta puesta, con la bandera de Costa Rica, y ella nació en México, puede lograr realizar. ¿Qué pensaban los ministros y don Rafael Ángel donde la veían? Porque era 24/7, doña Gloria. Yo me acuerdo de toda esa historia. Bueno, a Dios gracias, soy hiperactiva. Entonces, el día me rinde bastante, duermo poco. Y bueno, somos bastante creativos en la casa. Todos, tengo una fuente creativa importante, hay una vena creativa en casa que corre a mis hijos. Tengo 4 hijos, 9 nietos, algunos muy artistas. Gigi canta, Luciana pinta, va a ser diseñadora. Gabriela es diseñadora, tengo una fotógrafa, en fin, el trabajo, yo creo que no debemos de hacer drama. Yo creo que el problema es cuando dramatizamos. Ay, es que soy madre. Bueno, sí, yo sé que hay veces que las mamás trabajan demasiado, no tienen el respaldo. Decía mi mamá que hace muchísimos años, mi mamá murió hace muchos años, pero yo recuerdo cuando empezó el movimiento femenino, decía, ay, mijita, las mujeres no saben el error que están cometiendo. Y yo decía, ¿pero por qué, mamá? Nos vamos a liberar. No, no se van a liberar de nada, les van a duplicar el trabajo. Dicho y hecho, dicho y hecho. Porque la mujer no ha dejado de cumplir su rol de familia. Pero yo por lo menos disfruté mucho mi rol como mamá y disfruto enormemente mi rol de abuela. Lo disfruto enormemente. Me encanta tener la casa llena de chiquillos. Y bueno, yo creo que el trabajo que se hizo fue posible porque hubo, primero que nada, el respaldo más importante que yo tuve fue el de Rafael Ángel.
Si yo no hubiera contado con el respaldo y la confianza de Rafael Ángel, nada se hubiera podido hacer. Porque todos los demás ministros, viceministros, oficiales, funcionarios, todo, sabían que lo que se estaba haciendo contaba con el respaldo del presidente de la República. Y eso es importante. Eso es importante porque hay una seguridad y una certeza de que se está avalando y se está reconociendo el trabajo que se está haciendo. Y además, en la casa, en la familia y todo, también tenía el apoyo de su esposo. O sea, ya tú Sí, también, sí, imagínate. sí. No, eso que ni qué, ¿verdad? O sea,